Esto que vemos es la imagen de el día que ha llamado bastante la atención, un moratón de la Guardia Marina Leonor en ese momento que ha alzado su mano derecha para saludar. En la cubierta del Cano, Leonor ha desembarcado en Las Palmas y mientras llegaba, pues se le ha pillado esta imagen que está creando bastante especulación y de la que increíblemente pues los medios tradicionales como la televisión pues no están hablando. La hija de los reyes subió al palo del velero a 50 metros de altura en lo que es una maniobra tradicional que llevan a cabo todos los estudiantes. El navío ha echado amarras en el puerto de la capital canaria este martes, tal y como estaba previsto, y ha sido la segunda escala. Ya lo contamos, ha estado el fin de semana en Tenerife y de ahí han ido a Las Palmas. Desde cubierta, como es tradición, pues ella ha saludado agitando su gorro con la mano derecha junto a otros compañeros y nos ha dejado esta emblemática imagen. Se está hablando de que se ha desplazado un equipo médico al buque de Juan Sebastián Elcano y se ha especulado con que Leonor efectivamente pueda ser la paciente. A algún medio incluso ha publicado la dolencia, le ha puesto nombre a qué es lo que tiene Leonor. Bueno, aquí vemos esas imágenes del buque llegando. Se habla de que al parecer pues las clases son muy duras, que hay poco descanso y que además al pasar gran parte del tiempo en alta mar pues se está convirtiendo en un problema no solo para Leonor sino también para algunos de sus compañeros. Dicen que los primeros días fueron bastante difíciles, cosa que ya informamos, y que Leonor en este sentido parece que sufriría de cinetosis. Ahora voy a explicar un poco lo que es. Pero bueno, tiene que ver un poco con las personas primerizas, entre comillas, cuando se suben a un barco. Es un síndrome que afecta a navegantes cuando, tras acostumbrarse al balanceo del barco, experimentan mareos persistentes al llegar a tierra, en lo que parece un desajuste del órgano del equilibrio que puede provocar molestias significativas. Se dijo en su momento que Leonor, pues había vomitado, que estaba confinada. Y bueno, lo que se espera es un poco que desaparezca esto con el tiempo, ¿no? Ella sigue comprometida con su formación y superando cada etapa en ese camino hacia la corona. Se dice que Leonor podría haber desarrollado mareo por movimiento y que eso le habría llevado pues, a una especie de accidente donde pues aparece ahí con ese moratón. En estas imágenes no se distingue tanto. Un tipo de malestar que afecta a las personas que no están acostumbradas a viajar en barco y que se presenta durante esos primeros días. Es verdad que ya han pasado pues 10 días y que no es por supuesto una condición permanente. Se llama también mareo de transporte y pues provoca náuseas, puede provocar mareos. Y algunas recomendaciones para prevenir todo esto es mantener la cabeza y la vista estables. Respirar aire fresco, que eso sí lo va a tener, evitar la lectura durante el trayecto, abstenerse de fumar o ingerir alcohol antes de viajar y recurrir a medicamentos en forma de pastillas o parches cutáneos. Y bueno, pues esto es un poco lo que le habría pasado a Leonor y lo que le habría llevado un poco a experimentar todo eso, y probablemente parece que ese moratón pues viene de ahí. Hay otra noticia que me ha llamado bastante la atención, ya que este buque pues está, o sea, no parte solo, ¿vale? Tiene cerca una serie de embarcaciones, vamos a llamar de seguridad, que están vigilando a una embarcación que parece que persigue a Elcano desde que zarpó. Aquí ya estaríamos hablando un poco de temas de seguridad y lo curioso es bastante curioso, ¿no? Hemos visto cómo alguna gente ha salido a contar, Colate y no sé quién más, creo que un deportista, dijeron que hicieron también esta travesía en su momento, años de la prehistoria. Pero bueno,
Han localizado este barco, lo han identificado, mejor dicho, y dicen que esta misteriosa embarcación pues pertenece a un conocido empresario madrileño y que a bordo de la misma pues viajan un grupo de amigos, unos 10, dicen cerca de la decena, y que todos pertenecen a la alta sociedad madrileña. Las embarcaciones y tal pues han generado cierta alerta con la presencia de este barco y sus intenciones, porque en esta ocasión pues el buque escuela no cuenta con alumnos anónimos, sino que está con la heredera del trono de la corona española, y consideran que no es una amenaza, pero que podría alterar el día a día a bordo. Claro, pues aquí podemos pensar varias cosas, ¿no? Puede ser un barco de paparazzis, que no sería la primera vez. Hombre, yo entiendo que al final dentro del buque escuela que se están formando, están realizando trabajos, y que este tipo de cosas pues es una distracción que una vez te puede hacer gracia y luego ya no. Y claro, un poco también, joder, es que estás ahí en medio del mar, quiero decir. Esta gente son militares y todo lo que queráis, pero bueno, te viene así un grupito y dices, ostras, ¿qué es esta gente? ¿Son piratas? ¿Son mafiosos? En fin. Dicen que la distancia entre uno y otro, que es prudencial, pero que la Armada quiere evitar a toda costa que se fotografíe a Leonor y al resto de los alumnos, ya que deben garantizar su privacidad e intimidad. Yo sinceramente es que no lo entiendo, ¿eh? En este caso, ¿por qué narices? O sea, si lo hace alguno y tal para hacerse el gracioso, pues yo creo que, a ver, no sé, a mí por lo menos no me parece bien, porque es como si estás trabajando un poco al aire libre y te viene alguien a molestar, ¿no? O a incomodar. El barco en cuestión del grupo de amigos van a hacer una travesía paralela a la del Cano. Y claro, he dicho que había embarcaciones, digamos, de seguridad un poco escoltando al buque. Entonces, claro, tienen por ahí a unos y llama, a mí por lo menos me llama la atención, y un misterio que todavía yo creo que tenemos que mirar. Dicen que la Armada no ha tenido ningún tipo de reacción más allá de recordar al patrón de los protocolos de seguridad y distancia que deben mantener un poco con el buque escuela de Juan Sebastián Elcano. Y esta información ha sido publicada por algunos digitales, pero ya digo que no se ha hecho eco. Yo no he visto en la tele que se hayan hecho eco de esto y a mí me parece bastante interesante. Entiendo que son temas de seguridad, pero si al final va a ser una tontería, pues estaría también bien decirlo. Pues por el hecho de que no sea, yo que sé, un grupo de amigotes que estén de despedida de soltero, no sé, o un capricho de millonarios. No sé si me entendéis lo que quiero decir. No sé, entiendo que si quieren hacer la ruta paralela junto a ese buque, yo creo que deberían un poco, pues no sé, haber pedido permiso por lo menos, ¿no? Es que es rarísimo. Pero bueno, a lo mejor yo pienso que no, estos no van a hacer la travesía entera. A lo mejor se han ido directamente a las Canarias y ahora se vuelven a la península. Pero ya digo, es raro, es extraño y bastante misterioso. No digo aquí que tenga conexiones ni con Casa Real, ni con Leticia, ni con Felipe. Pero raro es. La información, si la buscáis, la han sacado pocos medios digitales. Y no estoy hablando aquí de medios republicanos, que luego me decís, el nacional.cat, sí, ahí viene la información. Pero la han cogido de otros medios, ¿eh? En este caso, uno de ellos es Diario, ¿vale? Que no es sospechoso precisamente de ser republicano. Así que, bueno, pues esa es la última hora. Es verdad que no es que haya muchas noticias de la monarquía, pero es que esta en concreto pues me ha parecido interesante de sacarla por aquí. No sé qué opináis, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.